Vamos con Yasmín. No, es que ella es ¿Está por ahí? invitada. No ha tomado todas las clases. Bueno, Yasmín, bienvenida entonces. Como su merced va a predicar hoy, pues hágale, hágale. Bueno, gracias a Dios, entonces por la vida de Yasmín. Bueno, ¿y Roxy? No sé, no me ha contestado, tenía mucho dolor de muela y no me ha contestado y no sé si se fue para el hospital. Y Gerson me dijo que ya entraba, pero no sé qué pasó. Ok. Bueno, entonces toca es estar ahí. Bueno, pues yo tenía varios motivos para entrar al curso, pero, pero dadas las circunstancias, pues hay como poquitos, no sé qué hacemos. Te cuento, Hágale, Mauricio, que esto queda el grabado. objetivo. Bueno, el objetivo de mi, acá estoy en este momento buscando un audio que quiero compartirlo con ustedes, pero no lo encuentro en este momento. Permítanme un segundito, voy buscando por acá el audio. Permítanme. Aquí está. Listo. Bueno, ya lo tengo preparado ahora sí. Bueno, les estaba comentando a Mauricio y a todos los que vayan a ver la clase grabada. Recordemos que el objetivo del movimiento 3000 Obreros es que somos oidores y hacedores, ¿cierto? No nos quedamos solamente con la información, sino que esta información la llevamos en dos maneras. Primero, a la práctica en nuestra propia vida, llevar el evangelio a mi vida, a que eso aplique para mí. Y lo segundo es llevarlo a otras personas para que así como el Señor tiene misericordia de mí para que yo sea salva, también otras personas puedan alcanzar la salvación, ¿cierto? Por eso yo siempre me rehúso a que digan que somos una escuela de formación, porque nosotros somos una escuela de capacitación de obreros. Eso quiere decir que nosotros capacitamos los obreros. Es como cuando usted llega a un trabajo. No sé si alguna vez han trabajado en una empresa donde les hayan hecho capacitación previa al trabajo, ¿no? ¿Alguna vez has trabajado así, Mauricio? Sí, he tenido oportunidad en 2 empresas tener capacitación antes de ingresar. Exactamente, y literalmente lo meten a uno en un aula, le dan clases y luego lo sueltan al trabajo y hágale a ver lo que aprendió, póngase a hacerlo, ¿cierto? Asimismo, esos 3000 obreros, el objetivo es capacitamos los obreros y háganle a trabajar porque la mies es mucha y los obreros pocos y necesitamos, pero ya que empecemos a ser diligentes en este trabajo, ¿sí? Existen diferentes maneras de hacer el trabajo desde cada área. Cada persona tiene, digamos, una particularidad o dones específicos que Dios les ha dado en los cuales puede desarrollar, perdón, en el servicio al evangelio. ¿Sí? Por ejemplo, hasta este momento, la pastora Luz que me ayuda a recordar, hemos tenido en las asistencias que ya hemos tenido de las escuelas, de los cursos que ya se han graduado, tenemos enseñanzas en vivo a través de Facebook, tenemos obreros que nunca habían hablado en público, nunca jamás en toda su vida habían hablado en público y se lanzaron a hacer una enseñanza del evangelio a través de Facebook, a través de YouTube. También tenemos personas que han hecho, ¿cómo se llama eso? Como una especie de entrevista. Hemos hecho programas de entrevistas donde los entrevistamos y ellos exponen el evangelio. Hemos hecho también, tenemos obreros que han hecho material de trabajo, como por ejemplo han creado diapositivas, han creado tratados, han creado videos, bueno, todo tipo de material para... Entonces, el objetivo es ese, bueno, ¿yo qué puedo hacer a través de lo que yo sé, de las cosas que yo manejo? De pronto yo manejo sistemas, yo soy bueno con los niños, o yo soy bueno para llegarle a los jóvenes, o para crear material. Bueno, a mí me da pena hablar en público, pero yo soy bueno para tal cosa. O a mí no me da pena hablar en público, yo le hago, y si me tengo que parar en la mitad de una plaza, lo hago. Sí, entonces, en lo que Dios nos ha permitido hacer, recordemos que todos nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. Ninguno de nosotros tiene la excusa de decir, ay, no, es que yo yo no. No, todos tenemos el ministerio de la reconciliación y vamos a tener que dar cuentas de él.
Por eso la Biblia habla en la parábola de los talentos, de que a una persona se le entregó un talento, ¿cierto? Y que esa persona pues cogió y lo escondió. A veces nosotros hacemos lo mismo con el Ministerio de la Reconciliación, lo escondemos. Tenemos por allá escondidito, pero no nos olvidemos que un día nos van a pedir cuentas y es mejor llegar pues con las ganancias, ¿cierto? Con las ganancias de lo que el Señor nos ha puesto a trabajar. Entonces, hay en este momento todas estas opciones para que ya vayamos pensando, yo cómo voy a hacer este trabajo, yo cómo voy a hacer esta, cómo voy a ejercer mi trabajo en esta mies del Señor, en esta viña del Señor, yo cómo lo voy a hacer, yo cómo le voy a llegar a las personas. Sí, en que, o sea, ya desde ya vayamos trabajando en eso, porque recordemos que ese es un trabajito que va al final del curso y que es indispensable para graduarse, que es ese trabajito de grado. ¿Cómo yo lo voy a hacer? Sí, yo le estaba comentando a la pastora Luz Dari que en este momento Dios nos ha abierto puertas en diferentes lugares para la expansión del evangelio, unas puertas muy bonitas. Por ejemplo, aquí en la ciudad de Cartagena existe un alto grado de analfabetismo en los niños de estratos 0, 1 y 2 por causa pues de que aunque hay oportunidad de ir a las escuelas, no se hace un buen seguimiento, los niños crecen con dificultades en lectoescritura, etcétera, etcétera. Hay una persona aquí en Cartagena que no tiene el evangelio. Claro, o sea, ella tiene la palabra de Dios, sí, pero no tiene claro el evangelio conforme a las escrituras. Y sin embargo, esta mujer tiene un trabajo muy bonito. Yo pues la conozco y ella nos ha pedido que le apoyemos en un proyecto, en este proyecto con el que ella trabaja. ¿Qué hace ella? Ella crea material de lectoescritura basado en la Biblia y le enseña a los niños que no tienen acceso a la educación, les enseña a leer a través de cartillas bíblicas. Desde cartillas bíblicas muy básicas hasta cartillas, pues ya, o sea, dependiendo del nivel de lectoescritura que tenga el niño, ¿sí? Entonces, yo le estaba diciendo a la pastora Luz, sería genial que en 3.000 obreros creáramos material de lectoescritura para niños, cartillas de lectoescritura, que una persona dijera, oiga, interesante ese proyecto, me gustaría, voy a crear material de lectoescritura para enseñarle a los niños a leer a través del evangelio. ¿Se imagina lo bonito que sería que un niño leyera, aprendiera a leer en el evangelio? Por lo menos en mi caso particular, yo a mi hija le enseñé a leer en la Biblia. Yo a mi hija le he enseñado a leer en el Evangelio y son niños que se crean con un vocabulario súper extendido porque la Biblia tiene un sinnúmero de vocabulario, tiene un vocabulario súper extendido, es un libro que tiene una riqueza en léxico y lingüística muy amplia, entonces son niños que que crecen con un amplio contenido de palabras, de vocabulario, y que además de esto, sobre todas esas cosas, es que les estamos enseñando el evangelio, que es para salvación. Sí, le estamos dando la herramienta fundamental para toda la vida, que es la misma salvación. Estamos presentando a Jesús. Entonces es algo, wow, es un proyecto que yo dije, uy, esta mujer la saca del estadio con el evangelio. Sí, si nosotros pudiéramos crear este tipo de material para ellos. También tengo un proyecto que me han estado comentando. Ese es en el Tolima, con una congregación que ellos pues le abrieron el espacio a una persona que está con 3.000 obreros. Esta persona le abrieron el espacio, esta congregación es de esas congregaciones que son muy herméticas, que no permiten pues de pronto que otras personas puedan acceder, pero resulta que esta persona recibió el evangelio y ha estado llevando el evangelio a esta congregación y le abrieron una puerta inmensa, y es que a ella le dieron un espacio en la emisora, que es la emisora una de las emisoras más importantes de las emisoras cristianas en el Tolima, ¿sí? Y resulta que, pero específicamente el espacio que le dieron no es para hacer un programa como tal, sino, no sé si ustedes recuerdan, bueno, los que sean de la vieja guardia, cuando en las emisoras cristianas daban un programa que se llama Mi Historia Preferida. No sé si se acuerdan, que eran como una especie de radionovelas, ¿sí? Yo creo que la pastora Luz sí se acuerda, ¿cierto? La pastora Luz sí se acuerda de Mi Historia Preferida. Sí,
pues no me acuerdo en qué programa, pero sí había algo de la historia preferida. Era de la vieja guardia, esas historias preferidas son de la vieja guardia. Es que yo Y no soy son- tan vieja, Marce. Ay, hermana, pues yo tampoco soy tan vieja, pero igual me las oía. Sí. Buenas tardes. Yo me acuerdo de ese programa de tu historia preferidas. Esa la daban en Nuevo Continente y la daban en Muy el bien, día. sí. El Sí, Nuevo Bien, Continente. Gerson. Y eran muy bonitas, contaban historias y esas historias tenían enseñanza bíblica, pero eran historias X, no necesariamente eran historias bíblicas, eran historias a veces bíblicas, a veces y simplemente historias narradas con contenido, digamos, con moraleja bíblica. Ese era el objetivo de mi historia preferida. Ese fue el espacio que le abrieron a ella. ¿Por qué razón? Resulta que hace como unos 5 años, yo creo ya, como cierto, Paz, como 4 o 5 años, yo estuve en el Tolima porque parte de mi familia es tolimense y yo estuve con esta persona que es mi prima y nosotros creamos un material, un contenido, un material que es, yo creo que ya han dado en esta clase convencimiento de pecado, justicia y juicio, ¿cierto que sí? Nosotros creamos un material, yo creé la narración y grabamos las voces y le hicimos una edición en compañía con un primo. Las voces son de mi prima y el esposo de mi prima. Yo hice la edición, hice el guión, hice la grabación con ellos y mi primo nos ayudó con la edición de sonidos. Y quedó un material que no sé si lo quieren oír, se los paso para que lo oigan. Muy buen material. Y resulta que la persona de esta emisora oyó ese material y dijo que qué material tan bueno. Y ese material se llama La Ruta del Hombre y es convencimiento de pecado, justicia y juicio. Y él dijo que qué material tan bueno, que él quería que crearan material así para pasarlo a través de la emisora. Entonces, ¿se imaginan ustedes nosotros poder crear este tipo de contenido? Recordemos que para cada espacio, para cada medio, toca crear un contenido especial y diferente, ¿no? No es lo mismo transmitir a través de un canal de televisión que transmitir a través de YouTube o transmitir incluso a través de YouTube o Facebook. Es diferente los canales de transmisión y también asimismo los contenidos que se manejan, la manera en la que se transmite. No es lo mismo transmitir en un privado a través de Zoom, no es lo mismo transmitir a través de una emisora. Entonces cada una tiene que tener, digamos, unos rasgos, unas características específicas de. Entonces les voy a mostrar el audio, dura 10 minuticos, ¿sí lo ponemos? ¿Les parece? Para que lo oigan. Sí, me interesa. Pues. Listo, bueno, vamos, voy a habilitar por acá el sonido de mi celular y voy a compartirles audio. Ustedes me dicen si no está sonando, ¿listo? No está sonando porque tienes que oprimir el azul, el de enseguida de compartir pantalla. ¿Se está oyendo? No. Tienes que cuando compartes ¿Ahí se está pantalla, oyendo? ¿Nada? ¿No pueden oír nada? Ay, ¿cómo? Espérenme a ver cómo puedo hacer. cuando tú compartes pantalla, le das oprimir ahí enseguida en el pantalla, en el parlante. Ahí se Sí, escucha, pero no. pero muy bajito. Ah, sí se alcanza a oír, pero muy bajito. Entonces, dadas las circunstancias, se los voy a mandar por el grupo y lo van a oír, ¿listo? Espero que sea muy edificante para ustedes, que lo oigan muy atentamente, que se concentren en este audio, hagan de cuenta que es una radionovela.
y lo vivan. Créanme que es un audio muy impactante. Gracias a Dios fue creado con mucho amor. Cuando lo hicimos fueron como 2 días, 3 días de trasnocho haciendo ese audio, pero fue muy, muy edificante, y ese audio ha revoloteado por diferentes lugares y ha ido a diferentes congregaciones y se han hecho obras de teatro con ese audio. Hemos hecho obras de teatro con ese audio. Ha sido de mucha, mucha edificación. Y el objetivo es poder crear más material así de ese estilo, acerca de la oración, acerca de la Biblia, acerca de Jesús, de las 5 preguntas sobre Jesús, acerca del nuevo nacimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, les animo. El objetivo de mi entrada aquí es animarles a empezar a pensar, yo cómo puedo servir en el Ministerio de la Reconciliación, cómo lo puedo hacer, ¿sí? ¿Qué habilidades tengo? ¿Para qué soy bueno? ¿Sí? ¿En qué me desempeño bien? No, yo soy bueno creando contenido digital. Listo, hagámosle. No, yo soy bueno enseñando. Hagámosle. No, yo soy bueno trabajando con niños. Hagámosle. No, yo soy bueno creando contenido para niños. Hagámosle. No, yo soy bueno, tengo habilidades periodísticas, o sé crear este tipo de material como el que creamos ahí con la Ruta del Hombre. Hagámosle. Lo importante es, primero, que oremos, ¿no? Porque todo esto debe ir apoyado en oración. Pero que no nos quedemos orando y esperando que otro lo haga. Oidores y hacedores. Oremos y hagamos. ¿Sí? Porque hay muchas personas que se pierden y hay cantidad de gente a la que podemos alcanzar con todo este tipo de material. Algo que yo he aprendido es que si no me entienden a mí, entenderán un audio o entenderán a otro pastor o a otro hermano que enseñe, o leerán un material y a través de ese material lo pueden entender. Lo importante es que esa yuca se la coman, no importa de qué manera se les entregue. Entonces, les animo mucho a eso, les motivo en el nombre de Mies, que la mies es mucha, los obreros pocos, y los obreros a veces están llenándose la cabeza. Resulta que a veces nos volvemos cabezones de tanta información que recibimos y que no la damos a conocer a otros. Necesitamos oír la información, retenerla en nuestro corazón, perseverar en ella y llevarla a otros, que otras personas también conozcan a Jesús, que otras personas también conozcan el plan de salvación, que otras personas también conozcan su propia condición delante de Dios para que puedan ser salvos. Por eso dice la Biblia, ¿cómo oirán si nadie les predica? ¿Cómo oirán? Tenemos a nuestro alrededor sin número de personas que necesitan ser salvas, nuestros vecinos, nuestros amigos. Una cartelera podría hacer la diferencia. Una persona que diga, ay, a mí me da pena hablarle a los vecinos, pero vamos a hacer una cartelera que hable acerca de la oración, ¿sí? Y una persona vio esa cartelera y puso cuidado y leyó acerca de la oración y oró, y el Señor le contestó, y desde ahí, ay, no, mire, yo oré y enséñeme más, ¿cierto? Entonces, eso, mire, el evangelio que usted lleva podría salvar un alma, o podría hacer que se pierda un alma por quedarse callado. Entonces, trabajemos, hagamos la obra. Somos 3.000 obreros porque hacemos la obra. El obrero es el que se unta de tierrita, el obrero es el que está en el campo, el obrero es el que suda, el obrero es el que hace el trabajo, el que hace la obra. Entonces, hagamos esta obra de servir al Señor con lo que tenemos, con lo que sabemos, con los dones y talentos y con la sabiduría que Dios nos ha dado en las diferentes áreas en las que nos desempeñamos. Hagamos el trabajo, no nos quedemos quietos, pongamos manos a la obra. Entonces, les voy a mandar el audio a través del grupo de WhatsApp para que lo oigan. Y mañana nos vemos y me cuentan cómo les pareció. ¿Listo? ¿Listo pues? Listo, Bueno, pues. Paso una bueno, pregunta. señor. Su merced dice que tiene familia en el Tolima. ¿De qué parte? No te oí, perdóname. Su merced dice que tiene familia en el Tolima. ¿De qué parte? Emplanadas. Ah, donde la pastora Doris. Sí, ella es mi tía. Ah, sí. Sí, la pastora una vez fuimos a evangelizar allá. Ah, bueno. Entonces ya sabe de qué terreno le hablo. Sí, sí. Sí, sí, es mi tía, ella es hermana de mi mamá. Ah, bien, bien. Así que, bueno, un abracito, Dios los bendiga. ¿Tienen preguntas o dudas? O hermano Jaime, ¿quién más está por acá? Gerson, ¿alguna pregunta? ¿Algún aporte? ¿Mm?
silencio absoluto, no, a mí no me gusta. A mí me gusta al menos que me digan sí, no, pero que digan algo, por favor. Porque No, por ese mi parte silencio, está todo claro, pues. Quedó ese todo muy silencio está claro y sepulcral. Listo, mi hermanito Mauricio, me alegra mucho eso. Hay que estar trabajando, activos, activos proactivos, les digo yo siempre. Bueno, un abracito Bueno, y que, señor. bueno, acá mientras tanto, una de las cosas que yo considero y que es interesante para todos nosotros es ser motivados y que entre todos nos movilicemos para poder hacer la tarea. Sí, o sea, en ese sentido es mantenernos activos. Yo siempre me he caracterizado por ser una persona ministerialmente muy activa. No hablo de activismo ministerial, sino que cuando se dé la oportunidad, eh, hacerle, cuando se dé la oportunidad para ir a alguna obra, respaldar un proyecto, pues yo estoy perfectamente de acuerdo para poder hacerlo y así poder bendecir a otros y que en la medida en que nos vayamos preparando, pues así en esa misma medida nos vayamos impulsando para realizar la tarea, porque de esa manera nos medimos y de esa manera también podemos aplicar lo que hemos aprendido. Eso pienso yo. Y pienso que en muchas escuelas o seminarios bíblicos ha faltado eso. Y lo que ustedes han dicho, nos llenamos la cabeza de tanto conocimiento y al mismo tiempo nos llenamos la boca diciendo que somos ministros de Dios. Pero cuando se trata de, de escuchar convocatorias, de atender y todo eso, realmente son pocos los que cumplen la tarea como eso, pocos los que dicen, Señor, heme aquí, envíame a mí, ¿sí? Pienso y lo digo de manera de reflexión, es cierto que nosotros decimos y lo creemos firmemente que Dios tiene grandes cosas para nosotros, pero si no nos impulsamos a trabajar por hacer algo grande para la obra de Dios, pues simplemente esas promesas van a quedar allí retenidas. Entonces, por eso yo pienso que eso es un llamado para todos nosotros como estudiantes que deseamos servir al Señor, ser impulsados para servir, y ustedes como autoridad, como persona, así, autoridades que Dios ha colocado allí para canalizar este trabajo que estamos realizando, poder enviarnos, digámoslo así, de alguna manera, y poder cumplir con la tarea de la gran comisión. Así es, mi hermano Gerson, tiene toda la razón. Y es cierto, hay muchos, muchos seminarios que capacitan a las personas, pero se quedan en solo conocimiento y el conocimiento no hace al ministro, al obrero, vuelvo y les digo, al obrero lo hace es el trabajo. El obrero de nada sirve, por lo menos lo que les decía al principio. ¿Cuántas personas llegan a una empresa y reciben una capacitación? Pero imagínense haber recibido la capacitación y quedarse ahí en la capacitación y chao, no. El que ya entra a trabajar es el que recibió la capacitación y hagámosle, ¿sí? Y lo que aprendí a ponerlo en práctica y manos a la obra. Entonces, que así el Señor nos ayude a poder hacer este trabajo con excelencia, porque en verdad es mucha la mies, como dice el Señor. Y muchas veces el fruto se pierde por la falta de obreros. Entonces, que el Señor nos ayude a hacer este trabajo con excelencia para que muchas personas puedan ser salvas, niños, jóvenes, adultos, ancianitos, todas las personas que podamos alcanzar a través del trabajo que nosotros debemos hacer, porque es nuestra responsabilidad, es un mandamiento de Jesús. Y de hacer discípulos y de predicar el Evangelio, es nuestra responsabilidad delante de Dios y es un privilegio que aún los ángeles anhelan tener, nos ha sido dado a nosotros. Así que gracias a Dios. Bueno, mis hermanos, los dejo. Un abrazo enorme. Que el Señor les bendiga grandemente. amén. Tienes el Muchas micrófono gracias, muteado. Linda. Dios te bendiga. Un Bueno, pues abrazo, es paz. interesante que oigan la ruta del hombre porque pues tiene que ver con convencimiento de pecado, de juicio, de justicia. Y pues aprovechando que estos días, pues las personas están tan sensibles, porque hay gente que es creyente un día o 2 días o 3 días, pero eso nos sirve mucho, mucho para poder ganar esas almas, para poder trabajar con esas personas.
Así Ay, que Paz, yo gracias por recordarme, porque eso es muy cierto. Esta es una época de mucha, digamos que las personas tienen comezón de oír en estas épocas, tienen mucho comezón de oír. No, no desaprovechemos este papayazo en realidad. Es una oportunidad muy grande para compartir con otros el Evangelio. No lo desaprovechemos, hagamos el trabajo, ya que está la sensibilidad en los corazones de las personas por los motivos que sean, por religiosidad o por sinceridad o por lo que sea, o por el mismo ambiente que se genera, hagamos el trabajo. Este es el momento de hacerlo. Entonces, que el Señor los bendiga y un abracito. el micrófono. Bueno, gracias le damos a Dios por esta oportunidad, esta motivación que se nos presenta hoy de que debemos dar fruto. Debemos dar fruto, ¿sí? Yo les animo a todos a esto. Trabajar el evangelio es algo muy, muy bueno y nosotros nos debemos animar los unos a los otros a desarrollar un trabajo más proactivo. Debemos ser mucho más proactivos, no unos creyentes religiosos. Debemos ser unos creyentes vivenciales, ¿sí? Por favor, de más testimonio. Entonces, no sé si hay preguntas, no sé si hay algún tema de debate que quieran compartir, porque pues para mí sí es interesante que teniendo en cuenta que estamos en plena pandemia, en plena Semana Santa, que le llamamos, que podamos resolver inquietudes y poder aprovechar a compartir. ¿Sí? No sé si alguno me quiera contar cómo evangeliza estos días. No, ninguno me quiere contar. Mano Jaime, cuéntame, Jaime Ventas. No, Cuente. pastora, buenas tardes. No, no hay mucho que contar. No hay mucho Bueno, que pero contar. tienes familia que es creyente y que en estos días pues aprovechan a ir a misa o a películas o algo así. Sí, yo tengo mucha familia que es cristiana, tengo muchas tías, tengo mucha gente que es cristiana de mi familia. Sí, claro, pastora, muchísimas. Bueno, y si se presta el tema, Todas son cristianas. y si se presta el tema para hablar de la semana, de la época, ¿de qué hablarías? Pues la verdad, yo le digo ahora mismo, yo no, pues, ahora como me cogieron un güero de base en este momento, pastora, la verdad que sí, pero pues no, pues esperar a ver. Bueno, pues yo los animo a que se acuerden del credo, ¿no? ¿Se acuerdan del credo? Sí, claro, El, pastora. el credo que confiesan los creyentes católicos. Entonces, aprovechemos a usar el credo, el Padre Nuestro. De pronto, si ustedes tienen o saben de los misterios que desarrollan en un rosario, y pues yo sé que eso son cosas de la tradición y son cosas que se repiten, pero precisamente la gente se llenó de esa repetidera, pero no sabía qué estaba haciendo, ¿cierto? Pero cuando usted mira los famosos misterios, ahí encuentra en el primer misterio la anunciación del ángel Gabriel a la Virgen María. Entonces, eso es lo principal para la salvación, que necesitábamos que Jesús fuera el hijo de la Virgen María y que ese hijo fuera humano, tan humano como nosotros, y que ese hijo no podía morir niño, era hasta que fuera adulto, ¿sí? Y ya después dicen de otro misterio, entonces la gente le gusta recordar los rosarios, el Vía Crucis, el credo, el Padre Nuestro, entonces con esos mismos que ellos profesan o confiesan nuestros familiares, con esto mismo los vamos a evangelizar, ¿sí? Y vamos bueno, en caso de creyentes católicos, ¿no? Porque hay creyentes cristianos y entonces los creyentes cristianos creen que conocen, pero a veces no conocen a Jesús, ¿sí? Entonces, pues los animo a que podamos
a que podamos trabajar de acuerdo a lo que se presente el tema y hablar de Jesús. En cuanto a eso, pues yo creo que sería importante utilizar la situación, como se nos dice, en cuanto al convencimiento de juicio, que es lo que prácticamente las personas van a estar reflexionando, o quizás vamos a estar todos reflexionando esta semana y todos los días, pero especialmente muchas personas que pertenecen al catolicismo, y se puede aprovechar también para algunos cristianos que a veces también se unen al catolicismo. Sí, Dentro de ese convencimiento de juicio, se da la oportunidad para hablarles de convencimiento también de pecado y de justicia, que creo que por ahí señor. es de importante para que cada una de estas personas puedan recibir, oír y aceptar el evangelio en cada uno de ellos. Sí, señor, por eso es que necesito que de pronto todos examinen en su credo, realmente qué es lo que creen, realmente qué es lo que han aprendido, realmente estos días cómo los puedo aprovechar, ¿sí? Yo sé que lo que es la época de diciembre, cuando hacen la novena, mucha gente está susceptible o por lo menos sensible en cuanto al nacimiento de Jesús. Pero cuando vamos a la parte de Semana Santa es mucho más sensible la gente porque se acuerda de la pasión y muerte de Jesús. Así que yo les recomiendo repasar Salmo 22, Isaías 53, que es donde nos cuenta del sacrificio de Jesús, convencimiento de pecado, de juicio y de justicia, no se nos olvide. ¿Sí? Aunque hoy voy a tratar con ustedes un tema que pues es claro entenderlo, que no es nacer de nuevo. Este tema de qué no es nacer de nuevo, el qué no es, tenemos que resolverlo porque a veces nos creemos que por religión o por tradición tenemos ya la vida eterna y hay muchas personas que pueden equivocarse. Aló, ¿sí me hago entender? ¿Sí me oyen? ¿Sí se oye? Sí, señora, sí se oye. Ah, bueno, discúlpeme. Entonces vamos a trabajar de unos personajes. Esos personajes están en la Biblia, son personajes tan creyentes como usted y como yo, pero fueron personajes que no habían nacido de nuevo. Entonces es importante entender que la gente que en estos días está buscando la tradición no ha nacido de nuevo. Gente hasta creyente, evangélica, cristiana, quizás se puedan confrontar con que no han nacido de nuevo. ¿Listo? Entonces el tema de hoy se llama ¿qué no es nacer de nuevo? El qué no es. No les voy a explicar qué es, sino el qué no es. ¿Listo? Para que se lo pueda enseñar a las personas. Los 6 personajes que vamos a tratar son Cornelio, Nicodemo, el eunuco, Simón el mago, Judas Iscariote y el apóstol Pablo. Estos personajes pues son creyentes de la Biblia, que están en la Biblia, y pues son personas que me dejan unas enseñanzas muy prácticas en cuanto a la religión, porque a veces nos encerramos en una religión y lo que decía ahorita Gerson, de pronto no se lleva a la práctica. Entonces vamos a hablar de la praxis del evangelio, pero vamos a mirarlo a través de estas personas. ¿Listo? Aquí dice el que no es nacer de nuevo, no es un cambio de vida. ¿Listo? Las personas llegan a las iglesias, a las congregaciones, esperando tener un cambio de vida. Y hay personas que tienen un cambio de vida, pero no han nacido de nuevo. Uno de estos personajes se llama Cornelio. ¿Sí? Entonces, ¿quién me lo quiere ayudar a leer?
¿Quién quiere leer? ¿Sí me oye? Sí, sí, ¿Sí se oye? sí, sí, señora, sí se oye. Ay, discúlpeme, yo pensé que no se estaba oyendo. Porque me es interesante que trabajemos este tema, que nosotros no nos engañemos, ¿sí? En que porque somos cristianos o porque llevamos tantos años o porque tenemos líderes o porque tenemos talento o como decía Jaime, tenemos familiares cristianos. Y entonces a veces nos equivocamos pensando que somos salvos, que ya tenemos la vida eterna, ¿sí? Entonces le quiero contar de estos personajes que se dieron cuenta que les faltaba la vida eterna. ¿Listo? Entonces no sé si Mauro me ayuda a compartir pantallita mejor. Sí, pasa. Ya lo comparto y coloco la Biblia. Listo, listo. Entonces, vamos a pensar en estos personajes. ¿Por qué? Porque es que resulta que nosotros, cada Semana Santa nos presentan una pasión y muerte, ¿sí? O nos hablan de la muerte de Jesús. Los creyentes católicos lo mismo. Y todos por tradición, por los abuelitos, todos los años se escucha sobre la muerte de Jesús. ¿Qué sucede? Que cuando las personas llevan una tradición, se encierran en algo que es histórico. Pero cuando las personas creen que por ir a una iglesia ya tienen un cambio de vida, entonces las personas también se pueden ver afectadas en algo. Y ese algo es que se limita a creer que si ya tiene carro, casa, beca, entonces ya está bien. Y si se muere, resulta que no se ganó el cielo. Se ganó en esta vida muchas cosas, pero no se ganó la vida eterna. Entonces vamos a leer un momentico. Hechos 10, del 1 al 10 creo que vamos a leer. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Este era centurión de la compañía La Italiana, llamada La Italiana. Era piadoso, temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y que oraba a Dios siempre. Vamos encontrando unas características que el hombre tenía que quizá las podemos tener nosotros. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente, atemorizado, dijo, ¿qué es esto? ¿Qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado que le asistía. Los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al siguiente día, mientras ellos iban, el camino se acercaba iban por el camino y se acercaban a la ciudad. Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras preparaba algo le vino un éxtasis.
Y vio el cielo abierto, que descendía algo semejante a un gran lienzo atado de las 4 puntas y era bajado a la tierra, el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro le dijo: no, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y volvió la voz por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido al cielo. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí qué significaba la visión que había visto, he aquí 2 hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamado preguntaron que si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes ir con ellos, porque yo los he enviado. Pedro descendió ante los hombres que fueron enviados por Cornelio y dijo: he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que me habéis venido a buscar? Ellos le dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo, temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos. Al otro día entraron en la casa de Cesarea Cornelio y los que estaban esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Pedro entró. Salido Cornelio a recibirle, postrándose a sus pies, le adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que repito: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón vestido con vestido resplandeciente.
Y dijo Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho venir ahora, pues todos nosotros estamos aquí en presencia de Dios para oír lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en cada nación se agrada de aquel que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, de que todos los que en él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús, y entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaba con él los que eran de la circuncisión.
¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces Pedro comenzó a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía por las 4 puntas y era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré, vi cuadrúpedos terrestres y fieras, reptiles, aves del cielo, y oí una voz que decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dile: Señor, ninguna cosa común o inmunda he comido jamás, entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. El Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar, y fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo, también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también sobre los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Bueno, dejémoslo ahí porque me voy a pasar entonces a otro tema. Entonces, ¿qué quiero recordarles con estos 2 pasajes que leímos? Porque vamos a leer un poquito, pero vea, ya leímos un pocotón. Resulta que Cornelio, ya ustedes se dieron cuenta, Cornelio tenía un cambio de vida excelente, era un hombre de buen testimonio, era una persona reconocida entre el pueblo judío, era un hombre muy próspero, un hombre muy generoso, un hombre que oraba a Dios siempre, que hacía limosnas, bueno, era muy generoso, ¿sí? Ayunaba. Esto dice de este hombre. Vemos que Dios le mandó llamar o a través de ese ángel, Dios dice a ese ángel que le diga a Cornelio que llame a Pedro para que Pedro le hable palabras por las cuales debía ser salvo Cornelio. Ahí notamos que Cornelio no había nacido de nuevo, aunque era un hombre creyente, aunque era un hombre, pues de oración, de ayuno, pero no había nacido de nuevo. ¿Sí? No sé si en la siguiente diapositiva están las características, porque es importante entender que Cornelio tenía, mire, era piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, hacía muchas limosnas, oraba a Dios siempre. Recuerde, a veces nosotros hacemos esto mismo.
¿qué quiere decir piadoso? Piadoso quiere decir una persona santa, ¿sí? Por eso es que a los curas cuando los van a embalsamar o que se mueren les dicen Pío V, sí, el Pío VI, bueno, representando que eran santos. Entonces, por eso significa pío, de piadoso, de temeroso de Dios y de santo y apartado para Dios. Pero pues él tenía visiones también. Y pues ahí vemos que se le apareció un ángel, no sé aquí cuántos han visto ángeles y cuántos son aquí tan juiciosos para el ayuno, la oración, para pues la parte de conocer a Dios, ¿sí? Pero este hombre se veía que estaba bien consagrado. Siguiente, hijo. Entonces yo quiero pues llevarlos a que ustedes piensen, si este hombre era piadoso, temeroso de Dios, tenía visiones, ayunaba porque estaba en ayuno, dice que hacía 4 días y que era la hora novena, o sea, ¿qué quiere decir la hora novena? La hora novena es las 3 de la tarde en el calendario judío. Eran las 3 de la tarde y Cornelio no había comido nada, o sea que estaba en ayuno, lo que dice ahí. ¿Sí? Pero a pesar de todas estas cualidades, Cornelio no era salvo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en Hechos 11, versículo 13 al 14 dice, él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. ¿Sí? Entonces, pues ahí sigue contando qué fue la situación, qué fue lo que pasó. Les voy a dar así el relato, ¿no? Después de Cornelio, que era un hombre que era buen creyente, Cornelio no había nacido de nuevo. Entonces, nacer de nuevo no es un cambio de vida. Hay personas que tienen un cambio de vida, un cambio de finanzas, un cambio de trabajo, de pronto eran borrachos, eran ladrones, eran mujeriegos, y llega un momento que cambian de vida. Pero si no conocen a Jesús, si no han oído el mensaje que le enseñó Pedro a Cornelio, no pueden nacer de nuevo, no han nacido de nuevo. Por eso estos días las personas pueden oír de Jesús, conocer de Jesús, pero llega un momento que eso se tiene que volver una experiencia tan personal que la persona pueda nacer de nuevo. ¿Sí? Otra persona que no había nacido de nuevo era Nicodemo. Nicodemo fue una forma de vida. Entonces, ¿qué no es nacer de nuevo? No es tener una forma de vida. ¿Listo? O sea, yo quisiera explicarles muchas cosas de Cornelio, pero se las resumo así. Ahora paso a Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo era un hombre judío. Cornelio no era un hombre judío, pero sí era un hombre de muy buen testimonio. Era un hombre convertido y todo lo que pasó con Cornelio, y aunque era santo, piadoso, temeroso, ayunaba, con todo eso no era salvo porque no conocía a Jesús. Cuando vamos a Nicodemo, recordemos que Nicodemo era un hombre que visitó a Jesús, que se vio con Jesús, que llegó de noche a visitar a Jesús. Y ese hombre era uno de los fariseos. ¿Qué quiere decir ser fariseo? No era ser traicionero como nos enseñan hoy, que usted sí es fariseo, pensando que es una persona traicionera, una persona que no cumple, ¿sí? No, Nicodemo, cuando se denomina fariseo, es que Nicodemo era un creyente de la religión de los fariseos, era la religión de esa época y era una sana religión, una sana doctrina y creían en lo mismo que creemos nosotros. No se llamaba cristianismo, se llamaba fariseísmo, ¿sí? Y pues Cornelio era de los fariseos, o sea, era un creyente de esa religión.
Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces, vemos que Nicodemo se acerca a Jesús como un maestro, como un colega, como una persona tan normal, pero no vino a buscar su salvación. Fue a hablar de, pues de la palabra, pero no de salvación. No dice ahí la Biblia que Nicodemo vino a buscar salvación, ¿sí? Vino a charlar con una persona conocedora, como se sorprendió Nicodemo que era Jesús, y vino pues digamos de maestro a maestro. O sea, charlemos aquí un teólogo con otro teólogo, un líder con otro líder, ¿sí? Y Nicodemo reconoció que Jesús era un líder y era un maestro, ¿sí? Pero no le dijo: Jesús, vengo a visitarte porque tú eres mi Salvador, ¿sí? Nicodemo, pues como era un maestro de la ley, pues vino y se relacionó con Jesús, le llamó la atención que Jesús también era maestro, ¿sí? Entonces Jesús respondió y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Qué es lo que no sabía? Pues que no sabía cómo entrar en la vida eterna, cómo heredar la vida eterna. Y siendo Nicodemo un hombre que estudiaba las escrituras, que era intérprete de las escrituras, ¿sí? Entonces les quiero llevar a que Nicodemo como maestro, como creyente, vino y buscó a Jesús, era un intérprete de la ley, le reconoció como un maestro, pero no sabía cómo heredar la vida eterna. Por eso Jesús lo encausa y le dice que es necesario nacer de nuevo. ¿Y por qué será que le dice que es necesario nacer de nuevo? Porque no había nacido de nuevo. ¿Listo? Porque Cornelio solo tenía, Nicodemo solo tenía un estilo de vida. Y el cristianismo hoy le llaman un estilo de vida. Mucha gente es cristiana por un estilo de vida. Así pasa, o una forma de vida. Así pasaba en el fariseísmo. Era igual, era una forma de vida. ¿Sí? Otra persona. En cuanto a Nicodemo, digamos, yo las pasadas estaba escuchando una predicación del pastor Israel y él comentaba de que Nicodemo principalmente era un hombre que tenía mucho dinero, era Sí, principal entre todo el pueblo judío, era una persona irreprensible en el conocimiento, porque ser principal entre el pueblo judío quiere decir que una persona que tenía mucho conocimiento y por ende pasaba a ser maestro de las otras personas. sí. Pero entonces Nicodemo tiene un acto es de ir a buscar a Jesús, porque una otra forma, en esa época Jesús quizás era una persona, delante de los ojos de muchas personas, una persona quizás pobre, que andaba pues, de un lugar a otro, que no tenía alguna casa o sí, algo así. Pero cuando él se acerca a Jesús, menor que él, porque Nicodemo era mucho mayor que él, y se acerca y le dice Rabí, es decir, desde ahí ya lo reconoce como un maestro. Sí, Quizás él se acerca a Jesús porque quizás durante el tiempo que él ha estado en la religión de ser fariseo, nunca vio lo que Jesús hizo en tan poco tiempo. sí, lo que pasa es que los estudiosos, los maestros, les gusta relacionarse con otros maestros precisamente por el conocimiento. O sea, Nicodemo se acerca a Jesús más por investigar del conocimiento, más no de la salvación. ¿Sí? Ahí no dice que era salvo ni que venía a buscar la salvación, aunque tuviera plata, que fuera un hombre reconocido de autoridad, ¿sí? Un maestro en esa época es igual a mencionar hoy un pastor o un teólogo, ¿sí? Entonces, el peligro aquí fue que el hombre no era salvo, no había nacido de nuevo y ya está pasando en esta época. Hay muchos que siendo cristianos, teniendo una sana doctrina, siendo líderes, todavía no han nacido de nuevo. Por eso quiero llevarlos así en una mini reflexión
en cuanto a estos personajes bíblicos que no habían nacido de nuevo, porque Nicodemo tenía una forma de vida y Cornelio tenía un cambio de vida, pero nacer de nuevo no es un cambio de vida y no es una forma de vida, ¿sí? Entonces pensemos en otro personaje llamado el eunuco, ¿sí? Ya este personaje lo vamos a encontrar en Hechos 27, 8:27, y entonces dice que él se levantó y fue, y sucedió que un hombre etíope, eunuco, funcionario de Candaza, Candaza, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Entonces vemos que este hombre también era creyente, también cumple unas características de una persona religiosa, ¿sí? Este cumplía con los ritos, con las ceremonias, él venía a adorar al Dios de los judíos. Este no era judío, este era extranjero, este era etíope, pues de Etiopía. Este hombre no era bautizado, no conocía a Jesús, pero él venía leyendo en su carro, porque pues venía en su propio carruaje y traía sus propios libros, su propia Biblia. Y tener una Biblia en esa época, unos libros, unos rollos en esa época, eran personas de plata que la podían comprar, que la podían adquirir, ¿sí? Entonces, este era un hombre pues que tenía sus comodidades, un hombre también creyente porque venía a adorar, ¿sí ve? Entonces, y venía a Jerusalén, de Etiopía a Jerusalén, o de Candaza, porque se estaba en Candaza, porque cuidaba a la reina de Candaza, ¿sí? Pero era una persona de buen cargo, con buena platica, también bien cómodo. Quiero ponerles este personaje para contarles así corriendo este personaje, porque el tiempo se me va pasando así rápido. Este personaje lo que tuvo fue un cambio de religión. Entonces, ¿qué no es nacer de nuevo? No es un cambio de religión. Pero este personaje, teniendo en cuenta que en Etiopía pues tendrían sus propias culturas, sus propios dioses, sus propios ídolos, este hombre cuando viene a Jerusalén, es decir, que él ya se había convertido al judaísmo, y estando convirtiéndose al judaísmo, venía a adorar al Dios de Israel, es decir, que estaba conociendo pues todo lo de Moisés, lo de Abraham, lo de Isaac, lo de Jacob. O sea, ya estaba conociendo a Dios, pero no había nacido de nuevo. Era un hombre que escudriñaba las escrituras, pero no las entendía. Entonces dice que acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Y le dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. Entonces, a Cornelio, Dios le envía a Pedro para que le enseñe palabras por las cuales ser salvo. A Nicodemo, el mismo Jesús le enseñó. Y al eunuco, Dios le envía un líder llamado Felipe, uno de esos 3,000 obreros. Entonces, Dios nos puede llevar a personas que no han nacido de nuevo, que son líderes, que escudriñan las escrituras. Y pues este eunuco se parece a esta época, porque muchas personas en esta época tienen un cambio de religión, se pasaron del catolicismo al cristianismo y cambiaron fue de religión, porque el cristianismo también es una religión, ¿sí? Pero nosotros debemos definir, ¿somos religiosos? ¿Somos parte de la religión cristiana? ¿O ya somos nacidos de nuevo, hijos de Dios, herederos del reino de Dios? ¿Ya hemos sido regenerados por el Espíritu Santo? ¿Ya conocemos al hombre Jesús?
¿Ya hemos tenido ese encuentro personal, ese nuevo nacimiento? O sea, yo por esto quiero que esta clase la reflexionen muy bien, porque muchas personas se engañan que por ser religiosos, que por ser creyentes, piensan que ya son salvos y corre el riesgo y el peligro que se puedan llegar a morir y no tengan el nuevo nacimiento, ¿sí? Por eso nacer de nuevo no es un cambio de vida, no es un estilo de vida y no es un cambio de religión. ¿Listo? Vamos a mirar el Más, siguiente personaje. Dime. digamos, revisando los tres, digamos, veo que para nacer de nuevo ellos tuvieron algo en particular. Digamos, Cornelio fue obediente. Nicodemo, pues de una otra forma tuvo humildad a ir delante de Jesús. Y el eunuco tuvo la disposición. Sí, podemos sacarle una característica a cada uno. Sería bueno hacer una tarea, qué fue lo que hizo cada uno para hallar su salvación, ¿sí? Aunque aquí lo que quiero llegar a confrontar de pronto sus vidas como creyentes con estos temas es que usted se analice su credo, usted, porque en estos días se está hablando de Jesús por la pasión y muerte o por la semana mayor o por, pero muchos no les ha sido revelado y no han podido nacer de nuevo. Ahora nosotros ya tenemos un credo, nosotros consideramos que somos mayores que otros y nos debemos examinar, porque qué tal no hayamos nacido de nuevo. Entonces, de pronto estos personajes son un espejo para nosotros en evaluarnos, porque nosotros escudriñamos las escrituras. Nosotros tenemos una sana doctrina. Nosotros pues salimos de la tradición del catolicismo al cristianismo, ¿sí? Que me gusta mencionarles el credo, el Padre Nuestro o hasta el Rosario, es para que usted evangelice católico, ¿sí? Y pues usted no peca si se pone y analiza cómo es el Padre Nuestro, cómo es el credo de las personas, para podérselo explicar a la gente, ¿sí? Y a través de eso evangelizarlo. Pero yo veo aquí en el eunuco, si quieres cambiemos la diapositiva, es que el eunuco tenía hambre y sed, ¿sí? Porque él tenía su propia Biblia. Y ustedes y yo tenemos nuestra propia Biblia, descargada en nuestro celular o, pues bueno, podemos tener la Biblia Thompson, no sé quiénes tienen la Thompson, la Biblia del Oso, la Reina Valera, quienes tienen diccionario bíblico, no sé aquí quiénes tienen comentarios bíblicos, porque a veces, bueno, yo soy doctora en ciencias bíblicas, yo tengo gracias a Dios, una carrera de teología, pero en la teología a uno no le enseñan a conocer a Dios, no le enseñan a nacer de nuevo, a pesar de que uno investiga libros y uno lee todas las Biblias, investiga todas las religiones y uno no conoce a Dios en la misma teología, imagínate. ¿Sí me hago entender? Entonces la teología no salva a nadie, las religiones no salvan a nadie, los pastores, ni los curas, ni las tradiciones, ni un cambio de vida, ni una forma de vida, ni un cambio de religión. ¿Sí? Lo que tenemos que darnos cuenta es que a Pedro le habló a Cornelio y le habló palabras por las cuales él sería salvo. Entonces cada uno lo que tuvo fue oídos para oír. ¿Sí me hago entender, Mauro? Y todos acá están aprendiendo. Entonces cambiemos la diapositiva, hijo, por favor. Entonces aquí seguimos viendo de Nicodemo. Nicodemo fue salvo al oír de Jesús. Perdón, Nicodemo no, sino el eunuco. ¿Cómo fue salvo al oír de Jesús? Porque es que Felipe le enseñó, le dedicó tiempo. Y mire, para una persona ser salva, hay que enseñarle el camino, hay que presentarle a Jesús, hay que invertirle tiempo. Mire, yo los animo a ustedes a que sean unos obreros aprobados, a que lo que ustedes aprendan, enséñenlo, hagan sus propios discípulos.
No le vayan a llegar al Señor con las manos vacías. Pues esto que decía su ley era animándolos a que ustedes den fruto y que vayan a hacer un trabajo excelente con las clases que han aprendido, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué hizo Felipe? Pues Felipe fue y les puso el evangelio, convencimiento de pecado, juicio, justicia, le presentó cómo nacer de nuevo, ¿sí? ¿Por qué se lo presentó? Porque a pesar de que era un creyente, a pesar de que iba a adorar a Dios, a pesar de que tenía su propia Biblia, no había nacido de nuevo, ¿sí? No conocía a Jesús, no entendía las escrituras. ¿Listo? Y hoy, ¿cuánto creyente cristiano todavía no entiende las escrituras? ¿Sí? Entonces, por eso vamos, tomamos estos cursos, estamos estudiando, estamos aprendiendo a nacer de nuevo. Porque cuando se nace de nuevo es que se tiene la revelación de las escrituras. ¿Sí? Entonces, miren lo que yo evalúo aquí. Ahora nos van a mostrar otro personaje, nada más y nada menos que un discípulo de Jesús. Uno que anduvo con el líder, con el mismo Jesús. Si para para Nicodemo fue importante encontrarse con el mismo Jesús, ¿sí? Y Jesús mismo lo encauzó y le dijo que era necesario nacer de nuevo, aunque fuera viejo, ¿sí? Pero llega un momento que este Judas anduvo con el mismo maestro, el mismo Señor Jesús lo escogió, lo ungió, ¿sí? Este Judas era un hombre de ministerio. Qué peligro que una persona ande con el líder, ande con el maestro para arriba y para abajo y no sea salvo. Y nos confiemos, no, pues como yo soy íntimo del pastor, entonces de pronto yo ya me gané el reino de los cielos y resulta que de pronto no. Entonces nacer de nuevo no es un cambio de vida, no es una forma de vida, no es un cambio de religión y no es andar con Jesús. Entonces le voy mostrando esos personajes. ¿Por qué Judas Iscariote no nació de nuevo si andaba con Jesús? Era uno de los discípulos, ¿sí? Recuerden que él fue de uno de los principales sacerdotes a entregarle a Jesús. O sea, nada más y nada menos que un discípulo fue a los religiosos y vendió a Jesús por 30 piezas de plata, ¿sí? Eso quiere decir que a pesar de que era creyente y era tesorero y tenía un buen cargo, un hombre de confianza del líder, porque Jesús era el maestro y él como el líder, como el maestro, le confió a Judas que cargara la platica y que comprara y que hiciera las obras sociales. O sea, la confianza que le tenían a Judas era tremenda, ¿sí? Judas era un gran líder que echó fuera demonios, que también fue ungido, que pues Judas bautizó, Judas vio los testimonios, los milagros de Jesús, la multiplicación de los peces y los panes. O sea, Judas estuvo ahí de primera mano con el mismo maestro. ¿Sí me hago entender? Digamos, en cuanto a Judas, pudo haber sido Judas, como pudo haber sido Pedro, como pudo haber sido Juan. No estaba predestinado que iba a ser el que iba a entregar a Jesús para que se cumplieran las escrituras. Bueno, ahí toca aclarar dos cosas de las que me dijiste. Una, en Judas no había predestinación, ¿sí? Porque la predestinación es para los salvos y pues Judas no era salvo. Pero sí estaba profetizado que uno iba a entregar a Jesús, uno que comía conmigo, ¿sí? Eso decía una profecía de que comía conmigo, me va a entregar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros notamos acá? Que hubiera sido Pedro, hubiera sido Jacob, hubiera sido alguno de los otros, ¿sí? Pero ¿por qué Judas? Porque Judas no tenía una verdadera conversión, porque Judas no tenía un verdadero arrepentimiento, porque Judas se confió, porque iba en el ministerio con Jesús.
Y hay líderes que se pueden confiar en el ministerio y resulta que se engañan, pueden llegar a estirar la pata y no son salvos. Esto es un peligro. Este Judas es el que más me confronta a mí, porque es que estuvo con el mismo maestro. O sea, wow, o sea, no sé si ustedes ven la magnitud de un personaje como Judas que anduvo con Jesús y no haber nacido de nuevo. Es un peligro, ¿sí? Y nosotros podemos llegar a evaluarnos y decir, oiga, pero yo ando en una sana doctrina, ando echando fuera demonios, haciendo milagros, y donde me muera y no haya nacido de nuevo, ¿sí? Estaría dentro del grupo de las personas que, pues yo a veces me pongo yo misma, ¿no? Pero yo ya tengo mi seguridad, mi salvación, pero a veces vuelvo y me cuento para hacerme entender con ustedes, ¿sí? Pero a mí este líder, este Judas fue el que más me confrontó en cuanto a que en el día del Señor muchos le dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos, en tu nombre sanamos. Y el Señor mismo les va a decir, apartados de mí, no los conozco. O sea, sería terrible. Por ejemplo, Judas va a ser uno de esos que va a ser rechazado por el mismo maestro en el día del juicio, porque no puede entrar al reino de los cielos. Si una persona no nace de nuevo, no puede entrar. Y el liderazgo no le da confianza, o no, el liderazgo no es garantía, ¿sí? El ser líderes, el andar con el pastor, con el líder, andar con una religión, una sana doctrina, todas las prácticas que tenemos, ayunar, estudiar, todo eso no nos da una garantía o una seguridad de que ya hayamos nacido de nuevo. Por eso nos debemos evaluar, ¿sí? Yo lo tengo que llevar a ustedes a que reflexionen y que ustedes antes trabajen con sus compañeros de cristianismo, con sus familiares y los lleven a entender qué es nacer de nuevo, ¿sí? Porque todo esto con Judas sí pasó para que se cumpliera la escritura, pero no es que estaba destinado uno a perderse, o el Judas, porque no dice nombre propio, en el Antiguo Testamento no menciona el nombre propio de Judas, pero sí dice que uno iba a entregar al maestro, ¿sí? Alguno lo iba a traicionar. Entonces, pues Judas, por no haber nacido de nuevo, fue el débil que se dejó tentar del enemigo y que cayó. Pero hubiera sido también Pedro, porque ese Pedro también estaba todo débil, ¿no? Y pues pasa, ¿no? En las mejores familias. Y que lo más complicado fue que si anduvo con el maestro, pero a diferencia de los otros, creo que este fue el que se perdió. Sí, este es el hijo de perdición. Se le llama así en el sentido de que es la personita que desafortunadamente no se arrepintió. Recordemos que él se suicidó y pues los que se quitan la vida no van a entrar al reino de los cielos, ¿sí? Si este hombre hubiera procedido al arrepentimiento, hubiera creído en ir al maestro y arrepentirse, pero este hizo la misma de Adán, ¿sí? Tuvo miedo y se escondió. Este tuvo miedo y fue y se ahorcó, ¿sí? Entonces, tenga Dios misericordia. Nosotros hemos oído de muchos líderes que se van para el mundo, que vuelven atrás, que cometen, pero ¿cómo así? Pero si llenaron cartilla, pero si mire tan ungidos, pero hablan en lenguas, pero ¿por qué volvieron al mundo? Porque no habían nacido de nuevo. Pero era el compañero del pastor, era tesorero, era XY, porque es que a veces el título no nos da la garantía de ser nacidos de nuevo, ¿sí? Yo conozco muchos. Mi propia congregación han sido probados, ¿sí? Muchos líderes. Y se ha probado que no han nacido de nuevo, ¿sí? Y a veces es hasta bueno que nos demos cuenta si no hemos nacido de nuevo, pero tenemos el tiempo y el privilegio y la oportunidad de arrepentirnos. No de irnos a ahorcar, ¿no? Como Judas. Siguiente. Que quiero contarles resumidito porque yo sé que ustedes han leído y en estos días pues van a ver, ¿no? Entonces aquí dice que
aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, es decir, que Judas Iscariote fue un gran ministro del evangelio, fue un hombre que hizo obras sociales, un hombre que estuvo en el ministerio con Jesús, que vio todos los milagros de primera mano y que bautizó. ¿Listo? Por favor, entendámoslo así, porque Jesús sí sabía que uno iba a mojar el pan con él y preciso fue Judas. ¿Listo? Entonces, llamando a los 12, a sus discípulos, dio autoridad sobre espíritus inmundos. O sea que Judas tenía ese poder de echar espíritus inmundos, de sanar enfermos, de orar por liberaciones. Era un líder tremendo, ¿sí? Es que era nada más y nada menos que un apóstol, porque era un discípulo, ¿no? Los dos, Jesús y sus 12 apóstoles, pues era una persona de un cargo importante, pero no había nacido nuevo. Y ese es el peligro que puede haber hoy. ¿Listo? Entonces Dios nos guarde. Bueno, aquí sigue contando de Judas, pues que Judas pues era ladrón, se robaba un poquito de plata, era un cristiano ladrón. ¿Listo? Un líder ladrón. Y eso puede haber. Ojo, que Dios nos guarde. Entonces aquí dice, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. No dice literalmente el nombre propio Judas, pero sí había uno en las profecías que iba a ser guía de los que cogieron a Jesús preso. ¿Listo? Siguiente. Bueno, aquí sigue contando características de Judas. Era tesorero, era amigo de Jesús, pero se perdió. ¿Por qué sabemos que era amigo de Jesús? Porque Jesús le llamó amigo. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y le echaron mano y le prendieron. ¿Sí? Y pues el Judas, como todo comerciante, pensó en un torcidito, pensó en ganarse una platica extra. Entonces, Dios nos guarde, no seamos Judas, ni Nicodemos, ni Cornelios, o si lo fuimos, bueno, ya nos dio la oportunidad de nacer de nuevo, ¿sí ven? Dice, aunque anduvo con Jesús, realmente no lo conoció y se perdió. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, pues un personaje que a mí me confrontó mucho fue Judas. Porque yo creo que todos cuando identificamos el llamado nos damos cuenta y nos engañamos en el llamado, ¿no? Entonces, nacer de nuevo no es andar con Jesús. ¿Listo? No es andar con Jesús. Siguiente. Dios nos guarde que no vayamos a salir en el cielo. Señor, yo en tu nombre fui de 3,000 obreros, hice, evangelicé, fui allí, fui allá, prediqué, canté. Y salir con que no se nació de nuevo, se perdió. Uy, no. Dios nos guarde y nosotros seamos valientes en vivir ese nuevo nacimiento. ¿Listo? Otro personaje, pues, es uno llamado Simón el Mago. Dale otro clic, por favor. Porque Simón el Mago, él tuvo una experiencia curiosa y es que Simón el Mago se convirtió. ¿Sí? ¿Por qué se convirtió? Porque él antes ejercía la magia. Simón fue mago, ejercía magia blanca, engañaba a muchas personas, era un hombre que usaba la adivinación o usaba riegos o usaba cosas, la gente le creía, era un líder también potente, ¿sí? Había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad.
había engañado a la gente de Samaria, era un falso predicador haciéndose pasar por algún grande. Entonces ejercía la magia y engañaba. Eso era antes. Siguiente. Ojo con este personaje que lo vamos a encontrar ahí en Hechos 8. A este oían atentamente desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios, y estaban atentos todos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. ¡Wow! Ahora miremos el después, porque todas las personas tienen una oportunidad, ¿cierto? Todos en la mano de Dios tenemos arreglo. Y si a nosotros nos dan la oportunidad de cambiar, pues podemos cambiar, ¿sí? Entonces aquí, ¿qué encontramos? Que a Simón se le dio la oportunidad de cambiar. ¿Cuándo? Cuando creyó a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios. ¡Wow! Estaban predicando el evangelio, el mismo que predicamos aquí en 3000 Obreros. Y se acercó un hombre que antes era brujo o mago o engañador, pero se le dio la oportunidad de convertirse. Cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaban atónitos. O sea, el hombre estaba feliz en el cristianismo. Otro líder se volvió de ser un líder del mundo a un líder del cristianismo, ¿sí ven? Se convirtió. ¿Cómo sabemos que se convirtió? Porque se bautizó, porque andaba con el varón de Dios, muy parecido a Judas, ¿sí? Estaba siempre con Felipe, veía las grandes señales, milagros que hacía y estaba atónito. Entonces, ¿qué es lo que notamos aquí? Una persona cuando se convierte, se le notan los cambios, ¿cierto? Entonces, Felipe le predicó bien a Simón, y Simón tuvo una conversión. Pero ¿qué es lo que notamos? ¿Cómo así que nacer de nuevo no es convertirse de? Entonces hay gente que se convierte desde que yo fumaba, ahora ya no fumo, yo robaba, ahora ya no robo. Hay gente que se puede volver santos de conducta, ¿sí? Se puede llegar a generar un cambio, pero resulta, pasa y acontece que si la persona no ha nacido de nuevo, puede recaer. Entonces aquí dice, Simón después no tenía que ver con el reino de Dios, ofreció dinero por los dones de Dios. Yo quiero que se lean bien Hechos para que puedan comprender la historia de este Simón. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, le ofreció dinero. Esto muestra que Simón no se había convertido, porque Simón, en su antiguo trabajo, en su antigua vida, Simón ganaba dinero con lo que hacía, ¿sí? Entonces, ¿qué vemos? Que no se había convertido, porque le ofrece aquí una platica y dice, oiga, ¿y si hacemos tal cosa? Entonces aquí pues nada más y nada menos que le dijo a Pedro, pues, ¿cuánto dinero tengo que dar para tener ese mismo don que tienen ustedes? ¿Sí? Entonces Pedro le contesta, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Quiere decir que tuvo una falsa conversión, un falso arrepentimiento, se volvió cristiano, pero como no había nacido de nuevo, no tenía un verdadero arrepentimiento ni una verdadera conversión. ¿Listo? Oiga, se nos ha pasado el tiempo. Quiero explicarles el último personaje para no dejarles la clase a media. ¿Listo? Entonces, Simón el mago no es convertirse de. ¿Listo? Porque antes era mago y ahora ya no. Pues no se había arrepentido. ¿Listo?
Último personaje, solo son 6 personajes, solo son 6 puntos de vista en cuanto a qué no es nacer de nuevo. El último personaje es Pablo de Tarso, otro líder de los duros, pero nacer de nuevo no es llevar una tradición. Pablo llevaba una tradición, ¿listo? Por eso empecé hablándoles de las tradiciones. El Papa que hay ahorita, Papa Francisco, él piensa que es salvo porque él lleva una tradición, porque él lleva la religión de los romanos. Qué peligro con el Papa, se va a condenar, donde el Papa no le sea revelado que tiene que nacer de nuevo. Pero igual le puede pasar a muchos pastores, a muchos líderes y personas que hablan muy bonito, personas muy buenos líderes. Entonces, ojo con el peligro que estamos descubriendo aquí por medio de estos líderes. Bueno, pues Pablo aquí relata su currículo. Dice, aunque yo tengo también que confiar en la carne, si alguno piensa que no tiene que confiar en la carne, yo más. Dice, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, o sea que era un hombre de la ley, un hombre judío, de la tribu de Benjamín, nada más de una buena descendencia, uno de los hijos de Jacob, hebreo de hebreos, del lenguaje original, o sea, él se consideraba que era de lo real. En cuanto a la ley, fariseo. Recordemos que el fariseísmo era la mejor religión de esa época, ¿listo? Donde se guardaba la ley, donde creían en Dios, donde hacían todas las cosas que hacemos hoy en el cristianismo. Diezmar, ayunar, orar, pues hacer vigilias, bautizarnos, ¿sí? Dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea, este hombre aquí se dice que, mejor dicho, él era mucho más grande que Nicodemo, que Cornelio, que el etíope, que el eunuco. Bueno, el etíope y el eunuco son el mismo, que Simón el mago y que el mismo Judas. O sea, él se está diciendo yo mire cuántos años llevo, mire yo quién soy. Es que usted no sabe quién soy yo, dice Pablo aquí. Entonces, ¿qué estamos descubriendo? Que Pablo llevaba esa tradición y esa tradición lo tenía engañado. ¿Listo? Porque él mismo perseguía el cristianismo porque él no creía aún en Jesús. Recordemos que Pablo sí tuvo un encuentro personal con Jesús y se le tiene que presentar Jesús para decirle, yo soy Jesús el que tú persigues. Y Jesús mismo le hace el llamado. Pero Pablo antes no era salvo, a pesar de que era muy buen creyente, era perseguidor de la ley, él tenía celo no conforme a ciencia, era un gran líder, era como un comandante, un ministro de justicia. Él no mataba a nadie, pero sí mandaba encarcelar, ¿sí? O sea, era un hombre de autoridad que le daban cartas para ir a cerrar esas iglesias de los cristianos, para ir a perseguir a todos esos que andan hablando de ese Jesús que resucitó. Entonces, por eso notamos que este Pablo, este man, tampoco había nacido de nuevo, ¿listo? Entonces, si una persona no conoce a Jesús, siguiente diapositiva, hijo, a ver si la terminamos. Bueno, aquí dice que igual Pablo estaba perdido, pues no había recibido a Jesús, no conocía la palabra del evangelio. ¿Sí? Quiero que se lean bien estas diapositivas, son de ustedes, las pueden imprimir, las pueden hacer un librito para esto, ¿listo? ¿Qué es nacer de nuevo? Nacer de nuevo es un trasplante de corazón. Quiere decir que estas personas no tenían un trasplante de corazón. Por lo mismo, tanto su corazón era engañoso y perverso más que todas las cosas, y por lo mismo tanto estaban en una religión, en un credo, en una tradición, en un cambio de vida. Y ese cambio de vida
esa religión, esa tradición y ese falso convertirse, porque sí dejó de ser brujo el Simón, pero le gustaba la platica también. Entonces, por eso ofreció dinero por el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, examinémonos, hermanos. Voy a dejar el tema ahí para que ustedes evalúen un poquito más estas diapositivas. Yo ya les había explicado que era nacer de nuevo, por eso necesito que vuelvan y lo repasen, porque ustedes van a tener que hacer una exposición de este tema y ármese una buena predicación de este tema, ¿sí? Para eso, pues, ejemplo les he dado, aunque yo no me considero así la súper, pero ustedes pueden ser mejores. ¿Listo? Entonces vamos a orar en el nombre de Jesús. Soberano Dios y Padre nuestro, en el nombre de Jesús, quiero pedirte que mis hermanos, Señor, que uno y cada uno de los que están hoy aquí tomando estas clases, tú les reveles, Señor, que ninguno se vaya a engañar, que a ninguno de nosotros nos dejes estar engañados en la tradición, en los años, porque nacer de nuevo no es un cambio de vida, no es una forma de vida, no es un cambio de religión, no es andar con Jesús, no es convertirse de antes yo era, ahora soy, no es llevar una tradición. Padre, yo le agradezco por este tema, porque este tema nos enseña a evaluarnos y este tema nos lleva realmente a creer en el nuevo nacimiento. Así que yo te pido, Señor, que nos enseñes a desarrollar esta ciencia del nuevo nacimiento y sálvanos. Salva, Padre, a todos los que somos 3,000 obreros. No permita que ninguno se engañe, que no transmitamos solo conocimiento, sino que transmitamos vida, porque un ciego no puede guiar a otro ciego, y un ciego es aquel que no ha nacido de nuevo, pero los que ya podemos ver, los que ya nacimos de nuevo, guíanos, enséñanos a llevar la ciencia del evangelio, Señor. Quizás hoy resumí este tema porque es un poco más largo, Padre, pero tú puedes trabajar con este tema en los corazones de cada uno de los líderes aquí representados y revelarles, Señor. Háblale, Señor. Visítalo, Señor. Por favor, a cada uno muéstrales que sus dones, sus talentos, su llamamiento, los años de vida, Señor, que tienen, todos son para su gloria, Señor, para tu gloria, Señor, Padre nuestro. Y permítenos que sea con el nuevo nacimiento que podamos llevar mucho fruto, Señor. Permítanos más y más desarrollar la ciencia del nuevo nacimiento, la revelación del nuevo nacimiento, la realidad del nuevo nacimiento, la transformación y regeneración del nuevo nacimiento. Por favor, para la gloria de tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús, cada uno tenga una experiencia real, en el nombre de Jesús, una experiencia visible, tangible, Señor, porque tú eres el mismo Dios de ayer y eres hoy, y no quieres que ninguno se pierda, Señor. Bendiga este grupo de obreros y respalda, Señor, este tiempo de clase, y bendiga a los que no pudieron asistir y enséñales, Padre, a hacer estos cursos con seriedad y recibir estos mensajes de parte de esta burrita, de parte de esta profeta, de parte de esta ministra del evangelio, que un día alguien me enseñó a mí y yo pude dejar de ser Cornelio, Nicodemo, Felipe, Etíope, Judas y hasta un Pablo, porque me consideraba un líder y un líder perdido, Señor. Enséñanos a todos en el nombre de Jesús y úsanos estos días que la gente está pensando en reflexionar, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Bueno, Dios me los bendiga en gran manera en el nombre de Jesús. Pueden prender sus cámaras para despedirse. Y Dios me los guarde. Me alegra que nos haya acompañado. Roxy, ¿cómo seguiste de tus muelitas? ¿Ya mejor? ¿Ya te la sacaron?
Uy, no, mejor dicho, vamos a orar para que se aflojen como las muelas de los bebés y que se caen solitas. Crean un milagro así, que se aflojen y que se caigan solitas. Listo, vamos a orar en eso. Gracias, Jaime, también por acompañarnos, a Maida, a Luis, a Gerson. Gracias, gracias por este tiempo. Listo, Dios me los bendiga. Repasen este material, es de ustedes. Listo, imprímalo, repasen todo lo que hemos estudiado. Feliz Semana Santa, nos vemos mañana otra vez. Yo les digo feliz Semana Santa, pero si podemos estudiar mañana otro ratico, hagámoslo. Aprovechemos el tiempo. Listo, Dios los bendiga. Que descansen.